Bueno, buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a La Madraza. Soy Mario de la Torre y estamos muy contentos de tener a Juana Dolores por segundo día consecutivo aquí en nuestro centro. Gracias infinitas por aceptar venir a Granada, y estos días seguro que lo vamos a recordar durante mucho tiempo, ¿no? Sobre todo con la función de ayer y el éxito que fue. Bueno, os presento brevemente a Juana Dolores, aunque todo el mundo la conocéis. Actriz formada en el Instituto del Teatro, pero también poeta, activista, directora, poeta, videoartista, o sea, una artista absolutamente multidisciplinar, en la cual a través de diferentes medios pues bueno, va desarrollando lo que es todo su caudal creativo. Como poeta, entre sus obras se encuentra Billutería, que ganó la 56ª edición del Premio de Poesía Catalana Amadeu Uller, i Reggae Català i Si una nació desfilant per una catifa vermella, publicado en 2023. Y en cuanto a las artes vivas, ayer tuvimos la ocasión de ver Massa Diva per a un moviment assembleari, que pudimos disfrutar en esta sala que se transformó gracias al personal de La Madraza en un espacio escénico. Una obra en la cual partía de las emociones contradictorias sobre lo que era la experiencia por el auge del nacionalismo, y al mismo tiempo que la permitía pues indagar en lo que era su raíces andaluza. Y era la primera vez que se veía en Andalucía. Nunca se había visto antes el teatro de Juana Dolores en nuestra tierra, a pesar de haber sido programado, por ejemplo, este espectáculo en festivales tan importantes como, por ejemplo, el Festival de Otoño de Madrid, o bueno, la Fila de Tárrega, y muchísimos otros espacios. La segunda obra de Juana Dolores es Hit Me If I'm Pretty, o La Princesa Moderna, donde parte del Príncipe de Maquiavelo, El Príncipe Moderno de Gramsci, y también de la película María Antonieta de Sofía Coppola, y donde ella se convierte en una princesa moderna para denunciar pues toda la violencia y el machismo que se sufre, ¿no? Una obra que está todavía en gira. Mañana por la mañana se va a Bilbao. Este fin de semana tiene un par de funciones en la Fundición, y que, bueno, pues que también ha seguido desarrollando todo su potencial creativo. Y hace 2 semanas únicamente estrenó en la Fundación Brossa una obra que se llama Qui Diu Foc Diu Flama, una obra en la cual actúa denunciando la apropiación, instrumentalización y desarticulación por parte de la burguesía de la vida y obra de Joan Brossa. Así que en activo, sin parar. Y hoy vamos a tener la suerte de ver una pieza, Mis Universo, un encargo del Festival Temporada Alta de Girona, donde reflexiona a partir de la idea de erotismo de Georges Bataille, y donde también a partir de la película de Jean-Luc Godard, Masculin Féminin. Una película que van a poder ver ahora, que es muy reflexiva. Ya después en el coloquio pues bueno, hablaremos de ciertas cuestiones de esta pieza, y donde también vamos a encontrar pues una violencia muy descarnada. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, Juana. Así que gracias a todo el mundo que ha hecho posible que venga a Granada a enseñar mi trabajo teatral, y aquí concretamente Mis Universo, que es una pieza de vídeo. Antes, para matizar y para desmarcarme, que siempre me hace un poco reflexionar esto de categorizarme como activista. Yo no cobro por mis ideas políticas, por propagar mis ideas políticas. Yo puedo cobrar por una obra de teatro, yo puedo cobrar por pasar una pieza de vídeo, puedo cobrar por dar una charla, ¿no? Ese es mi trabajo al final, como cualquier otro. Pero no cobro por dar charlas sobre política. O sea, eso es militancia, y yo soy una militante comunista, y creo que es interesante ponerlo sobre la mesa, porque el antiguo ciclo político, que ha acabado en una desmovilización total de la calle, ¿no? O sea, hace años, ya no solo en Barcelona, obviamente ahí el contexto es diferente, pero estoy segura que en Granada también había mucha más gente manifestándose y movilizándose en la calle, sobre todo el movimiento por la vivienda estaba mucho más en auge. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues que se ha desarticulado completamente, se han vaciado las calles, la socialdemocracia ha creado partidos en torno a eso, que no tienen nada que ver con la lucha de los derechos ni de liberar a la clase trabajadora de la explotación, y esos son activistas. Los activistas son los que hacen de su ideología política pues un producto, y básicamente todos pasan por el CCB, que no sé si lo conocéis.
pero da cringe, porque yo la verdad es que no entiendo cómo los artistas pueden hablar de cuestiones políticas, de violencias, de discriminaciones que básicamente sufrimos la clase trabajadora, y no estén organizados políticamente y simplemente pues se dediquen a hacer charlas. La verdad me parece cínico y me parece hipócrita. Entonces, pues aprovechando que estamos en un nuevo ciclo político y que parece que todo va a movilizarse otra vez, aunque cueste más o menos en algunos sitios, me desmarco totalmente de esta categoría. Me pasa siempre, siempre tengo que desmarcarme, pero creo que también desmarcarme es una oportunidad como para explicarme en este sentido. Luego lo que vamos a ver hoy es una pieza de vídeo que es un encargo, como ha dicho Mario, del temporada alta, en una programación que se llamaba programación en línea, que bueno, fue una propuesta a raíz del COVID. Se estrenó en octubre, noviembre de 2021 y nada, era un ciclo que básicamente le pedían a diferentes creadores escénicos una pieza de vídeo. Yo había hecho Limpieza, que la podéis buscar por YouTube. Si ponéis Limpieza Juana Dolores sale, está abierta, que es un panfleto contra la explotación y la discriminación de las trabajadoras de la limpieza y del hogar, que durante el confinamiento pues las aplaudíamos, pero ahora están igual de invisibilizadas y de igual de puteadas que antes. Y me parecía muy cínico y entonces hice esa pieza. Y tenía una voluntad propagandística, claramente propagandística. Luego ya con este encargo me fui por otros derroteros. Yo creo que es un ejercicio estético más que político. Obviamente la ideología pues está latente en la pieza, pero de manera muy abstracta, incluso metafísica. Se podía considerar que hay una defensa de la metafísica en la propia obra, pero bueno, es la única obra en la que realmente siento que he hecho un personaje, que es una Miss Universo, que habla con el artificio de la filosofía en contraposición a la viñeta de masculino y femenino de Godard, que si la habéis visto o si la veis, es una película que está fragmentada en diferentes viñetas, y una de ellas, que es la más diferente entre todas, es una entrevista a una Miss 19 años que yo interpreté en el último año de carrera en interpretación, justo esa entrevista a una chica que había sido seleccionada la más guapa de los 19 años y que era portada de una revista. Y Godard la planteaba pues estéticamente muy modesta, muy humilde, como una chica más o menos pues convencional, y en cambio las preguntas que le hacía pues eran políticas y ella se presentaba o se expresaba, no sé si tonta o haciéndose la tonta para no meterse en según qué jaleos, pero sí incómoda. Y no sé, me parecía una estructura que podía imitar, y el formato de entrevista como un posible formato legítimo, artístico y literario me parece interesante. Por ejemplo, hay un libro, hoy justo hablaba con alguien de un libro de Pasolini que se llama Todos estamos en peligro, tampoco es mi título favorito, pero es un recopilatorio de entrevistas de Pasolini que es increíble, está muy bien. Pues todas estas cosas me hicieron hacer Miss Universo. Partí del concepto de erotismo de Bataille. No es el mejor libro de Bataille. Si os interesa aproximaros al concepto de erotismo de Bataille, se puede leer Las lágrimas de Eros, que creo que es más sintético y que está mejor escrito. Y bueno, fue un descubrimiento porque no tenía yo muy fresco el concepto de Bataille. Entonces descubrí cosas que están totalmente latentes en el guión del corto. Pero bueno, lo vemos, que me enrollo muchísimo, y luego conversamos. También leeré un texto que se llama A propósito de Miss Universo, que lo escribí justo en verano. 3 páginas de Word con interlineado 1,5, o sea, tampoco es tanto, pero que sí que creo que le da una explicación necesaria y materialista a toda esta propuesta abstracta, metafísica que puede envolver a Miss Universo, pero que luego, en cambio, en mi defensa diré que sí que creo que tiene una incidencia en quien la ve, que sí que es muy materialista en el sentido porque es muy sensorial. Ya la veréis y me decís si me equivoco o no. A lo mejor me equivoco, seguramente. Y muchas gracias por venir hoy y ayer. Gracias. Pues si te parece, Mario, leo el texto. Sí. Obviamente hoy en día le haría unas preguntas muy diferentes a esa Miss Universo. A veces incluso pienso, ¿y si hago otra pieza de Miss Universo con colores diferentes y con guión diferente? Y eso, lo de las... Mientras busco el texto. A ver, que me tengo que... Perdonad, lo tenía aquí.
Y respecto a las imágenes robadas, no sé si sabéis que cuando se hace una película y se quieren poner imágenes de archivo y tal, estas imágenes de archivo están en venta. A lo mejor tú quieres un segundo y vale en la secuencia en donde encuentres ese segundo 500 euros. Obviamente yo no tenía ese presupuesto y lo que hice fue recortar y ampliar para librarme de la marca de agua cuando podía hacerlo. Pero bueno, a cambio pues cité todas las fuentes porque pues no hay maldad, simplemente también pienso que las imágenes deberían correr libremente. Y ahora, si os parece, os leo este texto, que es un texto que aterra la propuesta de Miss Universo, que para mí ahora la veía y decía, bueno, sí, es un buen trabajo notable de cualquier asignatura de audiovisual o de cine, pero creo que perdí una oportunidad haciéndola de, no sé, o quizás no, ¿eh? Pero el caso es que en mi cabeza tenía otro significado y otro sentido, que es este. Y dice, en defensa de sus capacidades y sus potencialidades vanguardistas, políticas y artísticas, y en contra de su actual función de propaganda capitalista que lo simplifica, que lo reduce, que lo merma, condenándolo definitivamente a la mediocridad comercial, ya sea porque así lo decide el Estado, las élites, las oligarquías, ya sea porque decidiéndolo o no bajo el capitalismo, el artista tiende a presentar y a representar la cosmovisión burguesa como única y absoluta, contribuyendo de este modo a su producción y su reproducción y por ende a su legitimación, considero que aunque humildemente y modestamente, sin exponer un análisis completo que me ocuparía una tarea meticulosa y detallada que no me concierne en este momento, es de rigor y de justicia no seguir contribuyendo yo en las clasificaciones y las segmentaciones del cine inútiles, desventajosas y absurdas para con el arte y útiles, ventajosas y convenientes para con el mercado. Insistir en la categorización de la expresión cinematográfica, que bien podría orientarnos en referencia al género y al formato o al estilo, en otro contexto y desde otras perspectivas que no equipararan la obra de arte a una mercancía, que no lo destinaran a su comercialización, que no lo limitaran artísticamente en consecuencia, es hoy, si no un síntoma de nuestra época, si una estrategia que tiene como objetivo maximizar la valorización económica de la creación artística mediante el fomento de la diversificación de su profesionalización y su especialización en el mercado del arte y la industria del cine. Las tendencias de consumo y las lógicas de la oferta y la demanda, condicionándose mutuamente, que son cambiantes, volubles y volátiles, posibilitadas y mantenidas por la competitividad y la rivalidad propias del sistema capitalista, exigen que el arte, como fetiche y como producto, se adapte al surgimiento de los diferentes nichos de mercado y a sus respectivos públicos consumidores con el fin de asegurar su rédito y su lucro en detrimento de su potencial trascendente y sus auténticas cualidades y calidades artísticas, porque por mucho que yo critique la metafísica, yo sí que creo como marxista que el arte tiene una potencialidad trascendente, como creo que hay un componente trascendente también en la superación de la sociedad de clases, en la superación del capitalismo y en la construcción pues de una sociedad comunista, ¿no? Para mí eso será un cambio muy trascendente. Desde la década de los 60-70, a partir del inicio de lo que algunos nombran posmodernidad, o capitalismo tardío según Frederick Jameson, o realismo capitalista según Mark Fisher, los imperativos de investigación y experimentación que definen toda práctica artística, coincidiendo con el desarrollo de la tecnología que ha facilitado el acceso a los medios audiovisuales y que han habilitado otros procedimientos de distribución y exhibición cinematográficas, han impulsado a los cineastas a explorar nuevas formas, técnicas y visiones respecto a las del cine convencional y comercial. No obstante, todas ellas siempre han sido fagocitadas por el capitalismo, mercantilizadas y comercializadas, banalizadas, estandarizadas. Probablemente, frente a la pregunta Miss Universo, ¿qué es?, una Miss dirigida, interpretada por mí ahora mismo, siguiendo un guión que yo misma escribiría, contestaría solamente y sencillamente nada más y nada menos que un trabajo cinematográfico. Y ahora viene la segunda parte del texto, que es más ameno. Y digo así: Miss Universo es un cortometraje que oscila entre el videoarte y el videoensayo. Una película independiente y experimental en la que la autoría, a través de la forma y el contenido, se declara femenina aun violentando y desobedeciendo los clichés y las expectativas que se atribuyen a la figura superlativa, ideal y ejemplar que simboliza una Miss Universo para con la mujer.
destinada a representar a su nación y a promover vulgarmente un cierto empoderamiento y una cierta conciencia social al servicio de los intereses económicos y políticos de los empresarios que dirigen los concursos de belleza. Ya hemos visto a Trump, fue director del concurso durante muchísimos años. Dócil y educada, inofensiva y agradecida, risueña, tonta y superficial. Esa personificación de máxima estereotipación femenina actual consideré que era idónea para, subvertiéndola, desafiar a la hipocresía y el moralismo que caracterizan el feminismo cuando, sin elaborar una crítica a las dinámicas capitalistas en relación al género, desaprueba, reprende y culpa las manifestaciones normativamente femeninas. El arte feminista o el arte creado por mujeres no solo ha devenido en otro mercado especializado y específico, identitario, que en este caso mercadea con la opresión de género y su violencia originadas por el mismo sistema que las capitaliza, también instrumentalizado, mistificado y esencializado un tipo de arte supuestamente femenino que, por un lado, presupone, marca y señala, fija qué tipo de arte hacen o deben hacer las mujeres y qué tipo de arte consumen o desean, o incluso qué deben consumir y qué deben desear, y por el otro qué o qué debe ser una mujer mediante la completa analogía entre su consumo y su deseo. Desde un interés histórico-artístico que entiende las enunciaciones de género en general y lo femenino en particular como un legado sociocultural digno de ser estudiado primero y ser cuestionado después, como cualquier otro, y asumiendo la propia experiencia femenina, esto es, la propia sociabilización como mujer heterosexual y normativa bajo el sistema capitalista, decidí filmar a una Miss Universo que, sorprendentemente, contra todos los pronósticos machistas o feministas y de mercado, respondiera en una entrevista con el artificio de la poesía y la lucidez de la filosofía. Presentar a una Miss como una proletaria, con conciencia de clase, a lo mínimo, o como una militante comunista, a lo sumo, comportaría un distanciamiento entre su forma y su contenido que, si bien seguiría logrando la fantasía y la imaginación que en mi trabajo, consintiéndome las licencias de la ficción, intento y persigo, habría supuesto una asociación de ideas fácil y vulgar, previsible y literal, muy alejada de poder crear una dialéctica, pues el tipo de conflictos y contradicciones entre esas dos ideas contrarias obstaculizarían una discusión profunda y efectiva y derivarían en una caricatura, no en una síntesis. El lenguaje marxista sería una caricatura, no una síntesis, sin complejidad y sin relevancia, que anularía hipócritamente la razón de ser de la una y de la otra. Inventé entonces un personaje históricamente determinado, pero revolucionariamente imaginado, femenino y violento, una Miss Universo consciente de su propia función social, sin reivindicarla y sin cuestionarla, transfigurándola, eso sí, artísticamente, intelectualmente y sensualmente, metafóricamente, no solo en objeto de consumo, no solo en objeto sexual, no solo en objeto de deseo, sino en objeto erótico. Según George Bataille, el erotismo es el objeto de una contemplación poética. Únicamente así interpretado el erotismo puede describirse como lo hizo el escritor y antropólogo francés, más allá de la sexualidad, más allá del placer sexual o físico, más allá de la consumación del deseo a grandes rasgos, un fenómeno radicalmente humano que explora los límites de la existencia como la atracción hacia lo prohibido, como la fusión con el otro, como la discusión del yo, como la tensión entre la vida y la muerte, conectando al ser con su naturaleza más primitiva y sus pulsiones más esenciales, impulsándolo a transgredir leyes, normas y prohibiciones preestablecidas para conservar el orden social, el estado actual de las cosas. El componente subversivo y por lo tanto violento que Bataille atribuye a lo erótico se contiene y se despliega a lo largo de toda la pieza audiovisual, constatando con el disciplinamiento y la domesticación que a priori supone la feminidad, en este caso erotizada, provocadoramente desafiante cuando, sobre el sindicalismo, por ejemplo, la Miss contesta: los obreros no están en disposición de crear leyes en relación a sus derechos laborales. Sin embargo, la mayoría de ellos las observa fielmente. Yo tampoco estoy en disposición de crear leyes, pero nunca las observo fielmente. Y acabo. Sin obviar el bajo materialismo
o el materialismo desviado desde el cual se desarrollan los estudios batallanos, como tantos otros, abordar lo erótico como un objeto a contemplar y a poetizar revela la dimensión extraordinariamente literaria y no exclusivamente filosófica que Bataille propone en el momento de analizarlo y reflexionarlo. Y es precisamente este gesto, complementado imprescindiblemente con una sensibilidad y una crítica marxistas propias, evidentes o latentes, el que concede ocasiones de imaginar y o estetizar la realidad y ocasiones de realizar y o politizar la imaginación sin traicionar a ambas. Y esto es importante. A propósito de Miss Universo, esa fue la intención. Considerar, decidir e inventar una ocasión en la que dialécticamente la feminidad, capaz y potencialmente disruptiva, decidir e inventar una ocasión en la que perdonad, me he equivocado. Ese fue el propósito de Miss Universo, disculpad. Esa fue la intención, considerar, decidir e inventar una ocasión en la que dialécticamente la feminidad capaz y potencialmente disruptiva, asumiendo sus problemáticas y sus contradicciones, rechazando sus modelos y sus patrones, se articulara y se exhibiera en una de sus muchas formas prefigurativas posibles de transgresión y subversión, no revolucionarias. Ese fue mi trabajo, solamente y sencillamente, nada más y nada menos, por algo de dinero, pero sobre todo por presumir y contra el gusto burgués. Y ese es el texto que aterriza la pieza. Bueno, voy a hacer solamente unas cuantas preguntas y sobre todo lo interesante es que después se abra el coloquio a lo que serían las personas que estáis aquí para poder dialogar con Juana. Y la primera va en relación a lo que sería tu creación, ¿no? O sea, la forma de buscar el impacto en la audiencia, muchas veces que se toma como sujetos pasivos sin ninguna capacidad de reaccionar. Y a veces, incluso en el propio mundo del arte, se vanagloria de ello, ¿no? El otro día en un podcast escuchaba que citaban a David Mamet y decían que decía el dramaturgo que dice, bueno, el arte no tiene por qué cambiar el mundo. Para eso hay otras herramientas que son más útiles y se llama pistola, ¿no? Y entonces esa visión del arte como... La pintura, se refirió a la pintura. ¿Qué dijo? No, o sea, el arte. Pero luego, ¿qué dijo? La pistola. Ah, la pistola. Sí, ah, sí. ¿Eso quién lo dijo? David Mamet. Decían en un podcast el otro día, Vamos con todo. Y la cuestión es que creo que el arte también tiene capacidad de transformación, ¿no? O sea, sobre todo en el teatro, por ejemplo, ayer, esa cercanía con el público, esa idea de asamblea, de una forma laxa, ¿no? De comunicación y demás. O sea, ¿cómo entiendes tú la posibilidad del arte como transformación? Has hablado antes de trascendencia. El arte no puede cambiar el mundo. Las obras de arte no pueden cambiar el mundo. Una pistola puede cambiarlo, mucho más que el arte, obviamente. Es ciencia, no es una posición personal. Y cuando hago obras de teatro, yo tengo muy claro que yo soy el artista y que el resto es el público. Por eso la pieza se llama Demasiado diva para un movimiento asambleario, porque hacía crítica irónica precisamente al asamblearismo, porque obviamente yo abogo por el centralismo democrático de Lenin. Y eso tiene mucho que ver cuando alguien es actriz, dirige y escribe sus propias obras de teatro, ¿no? Mis amigos me llamaban dictactriz, en broma. Y bueno, sí que es verdad que el arte, hoy en día, bajo el sistema capitalista y sus instituciones culturales, son mecanismos perfectos para las clases medias sensibles. Que yo esté aquí representando mi obra de teatro ayer, presentando mi pieza de vídeo, es un poco una lotería, ¿sabes? O sea, yo no he tenido un bagaje cultural en casa, ha sido simplemente arbitrario. O sea, mi presencia aquí es arbitraria. Que luego puedo tener desparpajo y puedo ser un poco chunga y eso retroalimenta el interés por mi obra, perfecto. Eso sí que puede cambiar más las cosas. Sí que obviamente el arte puede tener una incidencia en el sentido común, ¿no? Que hoy en día se está derechizando cada vez más, pero es totalmente insuficiente. Y claro, cuando ves obras de teatro, que son la mayoría, ¿no? Porque los artistas se piensan que son muy progres y muy revolucionarios y se cierran en su figura de artista, que parece que les tenemos que perdonar todo y pueden decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa y darlo como válido. Cuando tematizan sus obras sobre cuestiones que la clase trabajadora, que el proletariado sufre, como puede ser
la violencia machista. O sea, las mujeres de clase trabajadora que sufren machismo están mucho más puteadas que las mujeres de clase alta. Y hay estudios y esto es muy polémico, pero hay estudios que son ciencia, que dicen que obviamente hay una tasa de violencia en general, no solo la violencia machista, en general en la clase trabajadora y en el lumpenproletariado. Son clases, son personas que están expuestas a un tipo de violencia que casi lo asimilan, ¿no? y lo adquieren como método incluso de supervivencia o en un sentido psicoanalítico incluso como síntoma de un sistema que no funciona y que repercute sobre todo a la gente que es explotada por el beneficio de unos pocos. Y esos pocos somos los artistas, formamos parte de los artistas, formamos parte de las instituciones culturales, es así. Decir otra cosa sería mentir. Ahora bien, un artista puede contribuir a la organización de la clase trabajadora y sí, y obviamente pues si lo está, su obra puede tener cierto sentido, que no sea simplemente el ensimismamiento. Disculpad, que me liaba. Cuando yo veo esas obras de teatro de esos artistas que no están organizados en ningún lado, que mercantilizan el concepto de clase o de género, pues a mí me da muchísima rabia. Porque yo pienso, o sea, que estáis comercializando el dolor de la peña. Estáis comercializando la injusticia de este mundo. Simplemente para hacer tu obrita, que encima seguramente no me aporta nada nuevo. Y me parece pues muy hipócrita, y eso que yo creo que los artistas y los intelectuales tenemos que hacer una autocrítica feroz en eso, feroz. Y yo entiendo que desde las instituciones es muy difícil confrontar y todo lo que tú quieras, pero yo no puedo venir invitada a la madraza y no decir realmente lo que pienso. Y si no dijera lo que pienso, ayer no se hubiera llenado. Es así. También pienso que en este sistema endogámico del artisteo, al final los artistas que sobreviven son los que no dan tregua a las instituciones ni a la burguesía. Y eso es un punto a favor mío, ¿no? Mucha gente se debe pensar, te vas a cerrar puertas. Bueno, ya me he cerrado las que se tenían que cerrar. Como dice el Beni JR, el amigo del Morat, no sé si por aquí lo escucháis. Bueno, ya abriré otra con la otra pierna. No sé por qué decía esto ahora. Sí, obviamente que tiene una repercusión. Pero al final, los artistas que se quedan por el medio del camino, pues a lo mejor sí, hacen un circuito artístico interesante, estrenan en todos los festivales de España y a nivel internacional, van a todos los teatros, cobran más o menos bien, pero ¿quién los va a ver? Los estudiantes de la universidad, los estudiantes que tenga que ver con en el arte, la propia burguesía intelectual y culta, que ya tampoco es la que era, la verdad. ¿Sabes? Como circuitos académicos, circuitos muy endogámicos. Yo no quiero que me vea solo esa gente, yo creo que me vea todo el mundo. Todo el mundo, ¿sabes? O sea, en ese sentido sí que lo puedo decir, no por una cuestión de venta, sino por una cuestión de poder. Bueno, y la segunda pregunta que quería hacerte era sobre la cuestión de la violencia contra la mujer, que es algo que es muy transversal en toda tu producción. Y ayer, por ejemplo, en la obra utilizabas de fondo una imagen de Courbet, del origen del mundo, con tu desnudo delante. Una obra que en los últimos años ha sido vandalizada, se han realizado acciones artísticas delante del cuadro, como una crítica frente a lo que era ese objeto de representación. Cuando trabajas con imágenes y con imágenes de mujer tan potente, que puede ser la de Miss Universo, con esa imagen de esta Miss, como la del origen del mundo de Courbet, o sea, ¿cómo trabajas con el concepto de imagen de mujer? Yo creo que por ser una mujer sociabilizada como mujer heterosexual bajo el sistema capitalista, pues mi imaginario es femenino. Obviamente me encantan las princesas, me encantan las misses, me encanta lo rosa, me encanta lo que brilla, me gusta pintarme, me gusta arreglarme, me gusta la ropa de segunda mano, me gustan todas estas cosas, pero también creo que en mí hay un componente casi terrorista. Creo que soy un poco kamikaze, creo que hay un impulso ahí que me parece interesante reconciliarlo en mi persona, porque si no me volvería loca. Pero sin más, no sé, al final trabajo con la tradición más que con imágenes de mujeres. O sea, al final Miss Universo, la figura de Miss Universo forma parte de un legado, en este caso, más que a una tradición, a un legado femenino, con todas sus arestas, con todas, ¿no? Pero a nivel histórico-artístico hay un desarrollo de la feminidad a lo largo de la historia. También me encantan, yo qué sé, las fenicias, y para mí tienen el mismo componente femenino.
Bueno, y el cuadro de Courbet ayer, pues me parecía interesante porque se hacía una analogía con mi propio cuerpo, también porque había sido vandalizado, también porque se llama El origen del mundo y me casaba con Marx, y luego Orlan, que es otra artista francesa, que básicamente graba sus operaciones, se pone en la frente de no sé quién de Botticelli, los pómulos de la Mona Lisa y tal, y lo graba y lo vende. Hizo esta pintura, que era pues en vez de un coño una polla, y llamarle en vez del origen del mundo el origen de la guerra, ¿no? Y yo lo relacionaba con Stalin, que es probablemente de lo más oscuro que tiene nuestra tradición comunista en este sentido. Pero bueno, me parecen potencialmente subversivas, como lo que he comentado antes. El arte es potencialmente subversivo, pero jamás será nítidamente revolucionario si no confronta a la burguesía. Y claro, confrontar a la burguesía desde una obra de teatro, teniendo en cuenta el contexto cultural, pues a ver, es que sería tirarse el rollo, que es lo que hacen la mayoría de los artistas. Y volviendo un poco a eso también, cuando se hablaba del público pasivo, sí que en un momento, por ejemplo, Miss Universo es un claro ejemplo en el que yo pensé que me daba igual el público, que me da igual lo que entendiera el público. Yo tenía una perspectiva muy esteta. Yo decía, yo voy a hacer lo que me dé la gana, que sea bonito, obviamente que la ideología se presente a modo de detalle, como siempre, pero yo me refugio en mi nihilismo artístico y ya está. Claro, pero cuando un artista comunista no puede seguir siendo un artista comunista, significa que las cosas están cambiando y que hay gente que está haciendo cosas, ¿no? Y llegó a ese punto. Llegó el punto en el que, bueno, si se movían cosas, yo no podía estar al margen si llevaba 2 años diciendo que era artista comunista. Y bueno, yo tenía mucha animadversión al público, porque decía, bueno, ¿quién viene al teatro, no? Pues la clase media, la burguesía, muy pocos sectores de la clase trabajadora culta, sobre todo porque las entradas valen dinero, y es así. Y el bagaje cultural familiar que tú has tenido, al que tú has tenido acceso también. Entonces decía, no le debo nada al público, da igual, ¿no? También un poco siguiendo en mi línea de Angélica Lidl. Lo que pasó es que empecé a darme cuenta que yo ya tenía cierta responsabilidad. Que lo que hacía en escena ya no solo era teatro, ya no solo era un vídeo, sino que también repercutía en lo que yo políticamente a nivel público podía expresar. Entonces sí que pienso más en el público ahora. Pienso qué quiero decir sobre todo y qué quiero conseguir. Las posibilidades son muy limitadas, pero esto de que también el público tenga que participar en las obras de teatro, yo soy muy clásica. O sea, a mí esto de que el espacio escénico sea una cosa abstracta y sea la gente trayendo lo que sea, ¿sabes? No, o sea, no me gusta. El teatro tiene algo de solemnidad, como pienso que tiene que tener un mitin político, como pienso que tiene que tener una asamblea o una reunión política. Obviamente en sus grados, la solemnidad es un protocolo, unas normas que tú decides, ¿no? Pero esto, porque además si tú interpelas al público no desde el sentimentalismo, como se hacía antes de romper la cuarta pared, sino a través del efecto de estreñimiento de Brecht, que es romper la cuarta pared, tú ya estás haciendo que el público sea activo, porque está viéndote, está pensando, no está dormido, ¿sabes? Eso ya es activar al público. Hacerlo participar a mí me parece pues un horror, una hipiada, sinceramente, me parece eso. Y es una lógica muy instaurada en lo que son también como las formaciones políticas o las dinámicas de grupo. Tenemos que salir de ahí. Yo vengo de ahí también, o sea, que yo no soy una persona que se ha criado en su casa y de repente la han puesto aquí, pero es que creo que tenemos que ser un poco críticos porque es que si no, no vamos a avanzar y esto va a ser eterno. O sea, necesitamos organización y disciplina. Y no todo es súper guay. Después, detrás del todo súper guay, detrás de incluir al público, hay verdaderas tiranías y despotismo por parte de los artistas a la hora de relacionarse con el resto de trabajadores, que hace posible que una función de teatro suceda. Los técnicos, los productores, los programadores, los directores, todos que al final están desarrollando un trabajo. Entonces, claro, cuando yo veo eso y luego veo divos, me extraña y me da mucha pena. Pero alguien lo tiene que decir, es que si no, estamos hablando todo el rato del arte en abstracto y no sé. Muy bien, y sobre Miss Universo quería preguntarte sobre una cosa que me fascina de tu película, que es esa
esa relación dialéctica entre lo que sería el discurso de la Miss y las imágenes de la naturaleza, ¿no? Hay como para mí una confrontación entre lo que sería la domesticación del cuerpo y con la codificación de esa imagen. Yo no he pensado tanto, Mario. Bueno, sí. Es que no soy así, la verdad. No, bueno, sí, deja que termine. Me parece muy interesante, sí. Sí. Y lo que representaría la domesticación de lo natural frente a la naturaleza, lo salvaje, ¿no? O sea, ahí y al final aparece tu imagen. Antes has hablado de síntesis, ¿no? No sé si ahí tú pensabas más en los leones o la relación del hombre con el animal sin reglas en la naturaleza. Lo que pensaba concretamente es que George Bataille en el erotismo hablaba del canibalismo como una pulsión violenta del ser humano. Entonces, y de lo salvaje y de lo intuitivo, ¿no? Y de lo violento, que seguramente conecta más con el aspecto animal que tienen los seres humanos. Entonces pensé que era interesante plantear la pieza en contraposición a estas imágenes de leones comiendo presas, porque me parecían que eran violentas y me recordaban a su uso, que es un uso que yo decido en el montaje y a partir de hacer pues vas viendo. Me di cuenta que podía ser como una especie de preparación para lo que viene después, como una anécdota que me explicaron de una película que en los inicios de la publicidad así más bestia de los medios de comunicación de masas y tal, hicieron un experimento, pasaron una película en un cine y durante milésimas de segundo a lo largo de la película salía un anuncio de una limonada. Y que la gente cuando salió de ahí empezó a consumir limonada y que no solo fue ese día, sino que fueron más días, ¿no? Entonces, pues ahí sí que pensé, por ejemplo, un poco en el público, ¿no? En cómo prepararlo para lo último. Y las imágenes de la película al final obviamente tienen esta dicotomía que tú expresas, pero para mí tienen una funcionalidad más concreta, que es que básicamente si estaba hablando de obscenidad y estaba hablando de violencia y estaba delante de la cárcel la modelo, que además las cárceles tienen esta cosa como hermética, ¿no? De que no se ve lo que pasa dentro, que es totalmente obsceno. Quería trasladar esa sensación a la gente que viera Miss Universo. Pero sí, sin más. Muy bien, pues vamos a abrir el turno al público, así que si vais participando, levantando la mano. Haced preguntas, que a mí me gusta hablar con la gente. Aunque no estéis de acuerdo, lo que sea. ¿Nadie? ¿No? Nadie. Mira aquí. Sí, es que yo sé que hay que esperar siempre. Un momento, la grabación. Hola, ¿qué tal? Encantado. Voy a hacer una pregunta muy banal, que vamos, tú estás a años luz de esta pregunta, o estáis. ¿Realmente muere la persona del vídeo? O sea, ¿eso es real o eso es ficción? Es verdad, es un documental, película, es real. Es muy fuerte, ¿no? Sí, es una película española, de hecho. O sea, la voz en off y todo, esas imágenes son robadas de, no sé si de una película que tiene imágenes de documentales o de un documental. Sí, es real, es real. Joder, qué fuerte. Sí. Vale. Ok. Yo ya estoy anestesiada con las imágenes, pero sí es real. Y las encontré buscando precisamente imágenes de leones comiendo presas para simplemente este ejercicio estético de ponerlas cada X tiempo. Di con esto y dije, hostia, esto lo tengo que aprovechar, ponerlo al final y potenciar las interrupciones, ¿no? Sí, bueno, pusiste comiendo leones y salió eso. No sé qué algoritmo tiene tú para que te sale yo eso. Yo busco mucho por YouTube, busco muchas imágenes de archivo. A veces es la búsqueda lo que me decide qué hacer. Y... No, pero son muy interesantes las imágenes, ahora mientras Sí. se anima, por la cuestión de que estamos anestesiados ante las imágenes, ¿no? Sí. Y el caso de que este tipo de propuestas sí despiertan a la audiencia. Sí, totalmente. O sea, yo alucino de que estamos totalmente anestesiados ante el genocidio palestino. O sea, esto lo siento mucho, pero es muy fuerte. O sea, ahora vemos Auschwitz y el nazismo como algo que inaceptable. O sea, cuando pasen unos años, algunos nos vamos a acordar de quién se posicionó y quién no. O quién se posicionó a favor, incluso. Es una banalización absoluta de lo obsceno. Porque no hay nada más obsceno que un genocidio. Y el manejo del relato, ¿no? Exacto. Y también respecto a las imágenes de los leones y
Y eso que me comentabas también, la imagen de los créditos son muchas leonas atacando a un león, que también obviamente la pieza tiene latente pues una cierta, no sé si naturalización desde lo estético de la lucha de sexos, ¿no? Que me parece como algo poético. Yo tengo una pregunta. Como artista comunista que te define, ¿cómo sientes el tener que vender tu arte para poder... ¿Cómo te afecta a ti vender tu arte para poder, en el mundo capitalista, para poder sobrevivir? Como cualquier otro trabajador. Un artista no es diferente a un abogado que trabaja en un despacho, en un bufete de abogados, en un despacho de abogados. No es diferente a un médico que trabaja en la salud pública o en la salud privada, da igual. Un profesor, pues igual que un profesor, que también es un trabajador, que puede trabajar en la pública o en la privada. Todas las condiciones son precarias y son de opresión y de explotación. Ahora bien, claro, está claro que un abogado, un profesor, un médico y un artista no son considerados científicamente clase trabajadora, sino aristocracia obrera. Proletariado, disculpa, proletariado, sino hay cierta aristocracia obrera. Lo que pasa es que estos límites bajo el capitalismo se diluyen mucho, porque es que tú me haces esta pregunta, pero me haces esta pregunta sin cuestionar el aura de los artistas. O sea, no sé qué aura tienen los artistas realmente. Yo he venido sola, en tren, con 2 maletas igual que estas. Sí, me han pagado un hotel, menos mal, porque si no, no tendría dónde quedarme. Monto la escena con el resto de trabajadores de la escena. Cuando tenga una compañía de 20 actores, que si no la tengo es porque quiero pagar bien a los actores, ¿sabes? Y entonces de momento es más fácil. Los medios de producción no los tengo yo, los medios de producción los tiene quien paga a los artistas. Y todo lo que te he explicado antes, la autocrítica que tenemos que hacer los artistas y los intelectuales, creo que evidencian las posibles contradicciones entre tu oficio de artista y tu militancia comunista. Pero insisto, es más también por una desafección política y clase mediadista de los artistas, de esta figura del genio, de lo extraordinario, que no porque un artista no sea un trabajador como cualquier otro. Yo creo. Si no me refería a como artista, sino como persona tuya. Pues mal, pero yo creo que mal, claro. O sea, me cansa mucho. Me cansa. Bueno, no sé, yo en Cataluña soy más rancia, pero porque también me lo tengo que comer todo ahí, ¿sabes? Pero mal como si, yo qué sé, menos mal que si estuviera sirviendo copas, que tampoco nos tenemos que victimizar los artistas, ¿sabes? Es un oficio como cualquier otro, pero obviamente no tan mal como sirviendo copas y limpiando casas, que es básicamente lo que hacen mis padres. Pero es un palo, porque básicamente es que el enemigo más heavy que tiene el arte es el capitalismo. Esta cosa que nos han vendido de que en el capitalismo podemos ser libres a la hora de crear, no es verdad. Así que estamos en cosas postmodernas que a mí me aburren. Es como en plan, pero a ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuál es el objetivo de lo que estás escribiendo y de lo que estás estudiando? O sea, no sé. Es todo abstracción y especulación, constantemente. El posmarxismo lo mismo. Abstracción. Especulación. Obviamente que en la ficción te puedes dar licencias de abstracción y de especulación, siempre y cuando se planteen como tal. Pero no me lo vendas como una teoría filosófica, porque es que no lleva a ningún lado la posmodernidad. Entonces, pues muy aburrida, la verdad, muy aburrida, porque también me siento muy sola, en el sentido artístico, digo. Pero, pues no sé, así me siento. Gracias. Hola. A ver, Hola. ¿se escucha? Joder. Se escucha muy fuerte. A ver, primero, tengo una pregunta final para ti que no tiene nada que ver con esto, pero me ha gustado mucho tu reflexión sobre que estás cansado. O sea, yo creo que todo el mundo estaría cansado de trabajar, por así decirlo. Pero personalmente me choca porque justo acabo de terminar mis estudios de máster. A mí me gusta mucho la investigación y el tema de la investigación aquí en España, pues bueno, es bastante complicado que te paguen por investigar porque parece que estás como, no sé, divagando, haciendo cosas en tu tiempo libre. Entonces eso me repercute también en el hecho de que la Universidad de Granada es un sitio bastante importante, o sea, como empresa
es probablemente la más importante de Granada por la cantidad de gente que mueve, la cantidad de capital, y me cansa también mucho el hecho de que mucha gente viene aquí a estudiar y después no hay futuro en Granada. Y a todo eso responde también un poco el tema de qué gente es la que controla el trabajo, quién es la gente que pone el dinero, cuando hay tanto para estudiar aquí, hay tanto para poder, no sé, vivir tu experiencia exótica, arabizante, granadina, y después no poder quedarte porque no, obviamente te tienes que ir a una gran ciudad y estar en unas condiciones bastante precarias, sobre todo si te dedicas a la investigación y sobre todo si te dedicas a la música o a la cultura, como es mi caso. Y también me cansa, no sé por qué lo voy a decir también, pero me cansa mucho el tema o sea, yo investigo sobre prensa y entonces tengo bien estudiado lo del tema, pues, que la prensa modela la opinión de la gente, todos esos rollos, y aquí sobre todo en Granada, que hay mucha comunidad árabe y hay mucha movilización por Palestina. La verdad es que me sorprende, ya cada vez está un poquito más decadente, pero me sorprende que la cantidad de gente que se mueve aquí con temáticas palestinas son gente marroquí. Y tú les preguntas por el Sáhara. Entonces también eso me parece un poco como gracioso en función a cómo la agenda y a cómo los medios de comunicación pueden un poco moldear, porque se habla mucho de eso y se tiene que hablar y se tiene que enseñar mucho más, pero hay cosas, realidades que se ocultan. Pero bueno, no sé por qué estoy hablando de esto. Te quería preguntar que por qué ayer hiciste la función para 40 personas. Nos quedamos un montón fuera. Porque no hay espacio, se ve en Granada. A mí me contactaron desde la madraza y eso es todo. Si hay algún teatro que me quiera programar... Yo voy a taquilla, no necesito ir a caché, la verdad, si la gente me quiere ver. Esa es la lotería que tengo. Te lo digo, yo estaba aquí en varios meses trabajando de práctico aquí en la madraza. Y decidí yo misma quitar 11 sillas, también os lo digo. Hija. Para que la gente viera, sí, es que no... ¿Qué era? ¿O 70 personas, 80 personas sin ver nada? ¿O 11 sillas menos y que la gente viera? Sí, no, es que, o sea, vale, ya entiendo por qué te he preguntado esto. Porque también me interesa mucho que nos hables sobre... o sea, al final, la universidad Trainota aquí es un acto bastante reivindicativo, bastante posicionante. Enhorabuena, Mario, porque no es fácil. Sobre todo también cuando hubo tanta tensión, por ejemplo, cuando la Universidad de Granada condenó el genocidio israelí. Yo te he dicho que investigo. ¿Qué condenó? Perdona, que no o sea, porque ¿se posicionó a favor de Israel? No, al contrario. Vale. Porque bueno. o sea, había como un simbólico, acuerdo con ¿no? Sí, bueno. Había unos acuerdos con una universidad en Tel Aviv y tardó, pero bueno, al final lo hizo, y eso justo nos tocó en un momento en el que nosotros íbamos a programar algo sobre el Festival de Eurovisión aquí en la universidad, y mucha gente nos aconsejó que no hablásemos de todo el conflicto ese, porque al final pues ellos nos aconsejaban que hablásemos de la música en sí y no de la cuestión política, cuando era inherente, era imposible no unir una cosa u otra, aunque muchos lo intenten evitar. Y me gustaría saber cómo piensas que puede repercutir el hecho de que a nivel público institucional te estén llamando de sitios, y cómo consideras eso. Se has hablado de la responsabilidad que ya estás teniendo hacia el público. ¿Qué piensas que va a seguir con tu vida en sí? O sea, ¿qué piensas que al futuro te puede repercutir eso para bien o para mal? Muchas cosas. Empiezo por esto último. Sí, no, hay... no, pero muy interesantes todas. Gracias. Yo no pienso tanto en mi trabajo, porque por suerte mi trabajo no es mi vida. ¿Sabes? Yo no voy a deciros que soy una artista escénica, que su trabajo es su vida. Lo siento, no. ¿Sabes? Yo estoy haciendo la función y lo primero que estoy pensando es quiero acabar ya, estoy muy nerviosa, obviamente me gusta hacerlo y el momento después de acabar la función es maravilloso, y los procesos de creación son muy guays. Pero esto del teatro, de tener que ir a Granada, que a Bilbao, no sé qué, yo soy casera. A mí esto de viajar está muy romantizado. Obviamente, cuando tenía 22 años decía, me encantaría ir por España enseñando mi trabajo teatral. Cansadísimo. O sea, yo preferiría ganarme la vida escribiendo teatro y escribiendo novela y haciendo una obra de teatro cuando yo quisiera, que entonces eso significaría que podrías elegirlo. Entonces no pienso tanto, no sé qué pasará. A lo mejor de repente, yo qué sé, gana Vox y me vetan de todos lados, como pasó en Burgos, que me vetaron 2 semanas antes de tener una función. O yo qué sé, o les da igual y sigo haciendo cosas. Obviamente no todas las instituciones me invitan. Pero bueno, es que como un trabajo más, no sé, no me da miedo, ¿sabes? No me da miedo acabar de camarera, la verdad. Eso es lo realmente peligroso que hay en mí. Que voy a decir siempre lo que me dé la gana, porque es que me da igual si me tengo que venir aquí a Granada
a hacer una residencia y luego si me quiero quedar tengo que trabajar en el Primor o tengo que ser camarera. Seré muy consciente de la situación precaria en la que voy a estar y me voy a organizar fuera de mi trabajo para hacer todo lo posible porque eso cambie. Entonces mi vida es eso. Mi vida está más centrada en la lucha de clases que en mi currículum profesional o que en mi carrera profesional. Me parece tan perverso eso y somos víctimas de ello, ¿eh? Y sobre todo los doctorandos, o sea, es salvaje todo el tema de la academia en relación a la investigación y si es de letras muchísimo más. Claro, ¿cómo arreglar eso? Claro, es que si los doctorandos se organizan van a ser los señalados y los que no van a recibir becas, los que no van a ser escogidos por los que escogen y todo eso. Pero es un momento muy incipiente también para pensar que siempre va a ser así. Entonces yo sí que animo a la juventud a organizarse políticamente y a leer a Marx en profundidad y a Lenin sobre todo y a entenderlo. Y no hace falta que sea tus libros de cabecera, ni mucho menos, yo soy cero académica, pero sí que creo que tenemos que despertar en este momento, porque la organización es decir, la incomodidad y la frustración que te da tu puesto de trabajo, porque los doctorandos al final estáis trabajando, puede ser sustituido o puede ser apaciguado con organizarte con la clase trabajadora parando desahucios, porque todo forma parte de lo mismo. Y obviamente que se necesita gente que se esté doctorando, que esté organizada, también para poder articular políticamente la situación de los doctorandos ahí. Es decir, yo creo que ahora estamos en un momento en el que realmente la peña tiene que despertar y tiene que entender que nos tenemos que organizar y que no vale ya con ser individualista y nihilista en su casa leyendo a, no sé, a quien sea. O sea, yo al menos ese es mi posicionamiento, porque también... Si no, no sé, estaría condenada a la muerte, no, ¿sabes? No veo otra alternativa tampoco. Y lo he estado, o sea, yo he estado 3-4 años totalmente inactiva políticamente y han sido los peores años de mi vida. Totalmente resignada, totalmente sin disfrutar absolutamente nada de lo que se podían se podían considerar éxitos profesionales, no disfrutando absolutamente nada. Y no es una cuestión personal, no es porque yo sea así, no es por mi sentimiento, no es por mi pasión, no. Es porque soy una persona con conciencia de clase, que se ha dedicado a estudiar la tradición revolucionaria. La lucha de clases no es simplemente una concepción del mundo, es algo que existe y que es histórica y que se sigue librando hoy en día y depende de qué época histórica, con sus particularidades y sus características diferentes. A veces más... en ofensiva, a veces más en la defensiva. Está claro que el comunismo ha sido derrotado por el capitalismo, que estamos en el vacío absoluto, que las pocas reminiscencias comunistas se las ha quedado Podemos, se las ha quedado Sumar, se las ha quedado delante de Andalucía, se las han quedado las organizaciones autónomas, que está muy bien ser 5 y hacer una asamblea, pero que yo no quiero ser 5, tío, es que con 5 yo no puedo cambiar nada. Yo quiero que se cree una organización de masas, que seamos todo el mundo, pero para eso obviamente te tienes que instruir, como cualquier cosa en la vida. Y entender cuáles son las lógicas de esa organización que yo imagino. Lo de Palestina también, perdona, también es interesante lo de Palestina. Claro, yo al proletariado migrante no le puedo echar en cara que no sepa nada del Sáhara y sí que en cambio el genocidio al pueblo palestino, porque ha sido, como tú bien decías, súper mediatizado. Pero creo que la cuestión palestina, ante la imposibilidad de hacer nada, da igual que rompamos lazos con las universidades, da igual que hagamos muchísimas manifestaciones, está claro de que esa presión es insuficiente. O sea, es una cuestión tan grande que incide muy poco la movilización de la gente. Pero sí que creo que es un panorama, o es un contexto, o es una situación en la que puede servir para interpelar a ese proletariado migrante, o incluso a parte del proletariado de aquí, para decir, oye, que es que está sucediendo un genocidio en Palestina, pero es que esto es fruto del sistema capitalista. Y si los comunistas luchamos por algún mundo, es por un mundo donde no existan genocidios, donde no exista violencia, donde no exista violencia ilegítima, donde no exista discriminaciones. Entonces, no es que el genocidio de Palestina vaya por un lado y el capitalismo vaya por otro, hay unos intereses económicos súper claros. Si es que ya se estaba colgando, no sé quién lo colgaba, un meme de Gaza, de la franja de Gaza con hoteles, ¿sabes? Hablando de la banalidad de las imágenes y tal. Creo que eso es interesante, que los momentos de conflicto son interesantes para crear conciencia
en la clase trabajadora, que obviamente está totalmente desarticulada y desfragmentada, porque alguien de aquí se podía preguntar, bueno, ¿y por qué no despertamos todos ya? Obviamente el capitalismo está en sus máximos y desplegará todos los medios posibles para anular e imposibilitar el desarrollo de esta conciencia de clase. Obviamente, si estamos todos llenos de propaganda capitalista constantemente, desde las obras de teatro que se hacen a internet. Todo. Y es que a veces vivo como disociada, ¿sabes? Vivo ya como en un capítulo de Black Mirror, no sé si lo habéis visto. Cuando llega ese momento ya no hay marcha atrás. Creo que me toca, pero... No, ponte micro, sí. Sí. Vale, es que sonaba como raro. No, ¿qué va? Para preguntar así medio conciso, pero bueno, tú te puedes enrollar ya lo que tú veas. ¿Tú qué le dirías a las personas que quieren, o queramos, porque me voy a incluir, la verdad, hacer arte desde esa óptica revolucionaria del superar el estado actual de las cosas? ¿Qué es lo que nos dirías desde tu propia experiencia también como artista que trabaja precisamente desde una óptica comunista? ¿Qué es lo que nos dirías? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿O qué tipo de contenido? ¿O en general? No sé. Yo diría, y es algo sobre lo que estoy reflexionando, que no se puede empezar la casa por el tejado, que primero necesitamos artistas comunistas y que ahora mismo, bajo el sistema capitalista y bajo las condiciones que el capitalismo impone, es que todo aquello potencialmente revolucionario en escena va a ser fagocitado. Es que no tiene una incidencia en la realidad. Es una obra de teatro que tú observas y ya está. Sí que puedes crear conciencia, sí que puedes, pero es ínfimo. Entonces, yo lo que creo es que le diría a estos artistas que se organizaran políticamente y que no centren su vida en el arte, porque también me da mucho miedo estas capillitas y estos artistas que se piensan que por ser artistas pueden llamarse comunistas y ya está, y tienen esta veda, ¿no? de no involucrarse nada más. Yo lo siento, pero esto lo odio profundamente. O sea, hay gente que tiene becas en la universidad y que todavía esperan que su militancia sea escribir artículos o dar charlas, que se pongan a fregar con una fregona, tío. ¿Sabes? O sea, es que no... ¿Qué es lo que necesitamos? Sobre todo, gente que haga cosas, gente que limpie, gente que organice. Y el arte ahora no es una prioridad, en esos términos. Tampoco no creo que haya ninguna organización comunista que tenga nada que ofrecer a esa gente que tiene esas intuiciones. Sí que es cierto que en el movimiento socialista en el País Vasco existe Equida, que además surgió de manera muy orgánica, y es un grupo de artistas, hacen teatro, hacen poesía y tal y cual, y está guay. Y ellos seguramente tienen más cosas que decir en este sentido. En mi caso, yo creo que la diferencia entre propaganda y agitación y arte, pues hay algunas, pero que tampoco tantas. Y a mí me interesa, pensando en el público o pensando en el impacto de una obra, en las potencialidades propagandísticas y agitativas de una obra de teatro, por ejemplo. Pero para que esto sea honesto y funcione, el artista tiene que estar supeditado a una organización revolucionaria que sea más grande que él. Si no, pues está haciendo pajas mentales y está instrumentalizando mi tradición revolucionaria, nuestra tradición revolucionaria. Y como dicen los gays, mi cultura no es tu disfraz. Que eso es lo que hacen básicamente los artistas. Disfrazarse de pobres, disfrazarse de mujeres maltratadas, disfrazarse de personas racializadas. La mayoría que tienen discursos socialdemócratas en sus obras de teatro. Prefiero a alguien que me está hablando de mística y de cosas abstractas y no entiendo nada, que gente que se piensa que está cambiando el mundo con sus obras de teatro cuando lo que está haciendo es cobrando por su trabajo como cualquier otro trabajador. Ya está. Y no dando nada a cambio a la clase trabajadora, que es la que inspira a este artista, porque es la que es explotada. Me parece súper cínico. Me parece que no hay nada más violento que eso. A tanto que se habla de la apropiación cultural y tal y cual. Sí, el mundo del micro, sí. No, es por la grabación. Por lo que dices sobre el cinismo y todo esto, me viene a la cabeza, pues hace menos de una semana se hicieron los Goyas en esta ciudad, y cómo pues como bien dice Juana, los cineastas y toda esta gente burguesa hablaban muchísimo de la vivienda, reivindicación de la vivienda, mientras el acto propio de los premios de los Goya estaban patrocinados por Airbnb. Entonces, todo esto también a mí me hace reflexionar desde hace tiempo, tantas obras, como bien estábamos hablando, que te conmueven porque te hablan de tu clase, que es la clase obrera, no la clase de ellos. Entonces, yo no sé cómo tomarme esto, porque hay películas y series, y soy una persona que hace poco está tomando la conciencia de clase, que me conmueven.
Y me jode que me conmuevan porque son los hijos de puta que tienen dinero y me están hablando de mi realidad, de la realidad de mucha gente que no son ellos. Entonces, tú, pues, veo que tienes muchísimo más bagaje en esto de la conciencia de clase y tal. ¿Cómo te posicionas ante eso? Yo no sé cómo superar, pues eso, como que hay películas y cosas que me conmueven y me jode que me conmuevan. A mí me cuesta mucho conmoverme con películas sobre la clase obrera o la clase trabajadora, porque le veo los descosidos, ¿sabes? Y le veo las cosas, le veo la instrumentalización, le veo todo. Pero sí que puedo conmoverme con otra película que también haga lo mismo y en ese momento pues no está tan pendiente de los descosidos. O sea, tampoco tenemos que ser moralistas, ¿sabes? Y pensar que hay un dentro y un fuera del capitalismo, o pensar en purismos. Para mí el único purismo es si estás organizado o no estás organizado. Si luego ves películas sobre el autobús que secuestraron en Torre Baró y lloras, me parece perfecto. No voy a juzgar eso porque a nivel de avance en la lucha de clases me da igual si lloras o no lloras con esta película. Ahora, a mí me crea un profundo resentimiento de clase y cierto odio incluso, ¿no? Pero también disfruto con películas, yo qué sé, de directores que es que ya ni siquiera se plantean la cuestión de clase, sino que simplemente forman parte de la gran industria cinematográfica. Es algo natural en relación al pacto que crea el público con la obra de arte. Pero también tengo que decir, a ver qué iba a decir. Bueno, no sé, ahora ya me... ¿Qué? Que ya cuando te venga. Sí, cuando me venga te lo diré. Algo quería decir. Lo de los Goya. Es que es lo que os estoy diciendo con lo de los artistas. Ahora porque estamos en un contexto en el que quizás nuestro imaginario interpela más a los artistas de escénicas y de performance y de vídeo y de tal, pero es que son los actores que salen en las películas, que para quedar un poco progres y para limpiar su sucia conciencia saltan hablando del movimiento por la vivienda, que se pongan a parar un desahucio. Yo no he visto nunca ninguno. Que se pongan a hablar con el proletariado migrante, a ver qué les cuentan, que seguro que se agarran el bolso. ¿Sabes? Son gente que vive en otra realidad, pero que al final es lo que decía, hay una socialdemocratización del arte, porque el arte intrínsecamente sí que tiene un componente subversivo. Punky, yo creo. ¿Sabes? Algún día teorizaré sobre cómo el artista completo solo puede ser comunista, porque es así. O sea, hay algo de reivindicativo, de provocación, de confrontación. Para mí la palabra es confrontación. Si el arte no confronta, entonces ¿qué es? ¿Qué es entonces? ¿Una pintura que tengo en mi casa colgada o una obra de teatro que me lo he pasado bien? Porque si una obra de teatro no confronta es entretenimiento. Está bien bajo el sistema capitalista consumir entretenimiento. Solo faltaría también que mis deseos no estuvieran influenciados por la cultura capitalista, porque recordemos que el capitalismo no solo es una relación económica, no solo tiene que ver con ricos y pobres, tiene que ver también en cómo nos relacionamos, cómo se relacionan los ricos, cómo nos relacionamos los pobres, cómo los pobres nos relacionamos con los ricos. O sea, no se trata de que la clase trabajadora tenga que triunfar o el proletariado tenga que triunfar o ser superpurista a nivel obrero. Por eso a mí, obviamente, soy consciente de mi condición como artista y con la suerte que tengo, ¿sabes? No me voy a echar de menos, no me hace sentirme impura. Ahora sí que entonces considero que mis responsabilidades son mucho más altas. Pero bueno, sí, me voy de un lado para otro y ya luego no sé ni lo que digo. Sí, responde a lo mismo. Responde a lo mismo. Tenemos tiempo para una última intervención. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vengo después de 3 años en Girona. Ya. Y precisamente quería, entroncando con lo que decías sobre los artistas, un poco la falta de autocrítica y el pesebrismo. Quería preguntarte por tu opinión sobre una película como El 47, siendo además charnega, hija de andaluces, y un poco por si piensas que hay un cierto blanqueamiento de la historia, ¿no?, de los andaluces en Cataluña. Yo no diría de los andaluces en Cataluña, sino que diría de la clase trabajadora andaluza, extremeña, murciana, que emigró a Cataluña. Porque al final no es una cuestión de procedencia, que obviamente tiene sus implicaciones culturales, y la cultura catalana es muy diferente a la cultura andaluza, y eso está claro. Pero lo importante en las cuestiones del charneguismo, por ejemplo, que yo sí que me desvinculo totalmente de esta etiqueta porque creo que forma identidades que no aportan tampoco nada. O sea, creo que lo interesante es la procedencia y el por qué emigraron esas personas. En el caso de mis padres, por ejemplo, vaciaron el pueblo cerrando las minas.
Es un caso súper concreto. Y sí, hay un blanqueamiento absoluto. O sea, si vimos, no en los Goya, en los Gaudí, que son como la especie de los Goyas en Cataluña, salió un tío diciendo que su familia no tenía nada que ver con la película que había dirigido, que es en plan, encima, eres pobre, o que eso dices, y haces una película de ricos. O sea, no entiendo nada, ¿sabes? ¡Qué palo! Para mí la burguesía no tiene nada interesante. La burguesía antigua sí, porque tenía un aire más dorado. Pero hoy en día la burguesía, no sé, ya no tiene esa aura dorada de ser culta. ¿Sabes? Es difícil como rescatarla desde ese sentido, a nivel ficcional, digo, a nivel artístico. Pero pues vimos a este tío diciendo eso, que él era charnego, que sus padres, pues sus abuelos no sabían leer y que gracias al progreso, pues él había hecho lo que había hecho, una película con un rico sobre ricos, sobre una familia burguesa totalmente de Cataluña. Pues no sé, pues la verdad que deshonora a tu familia. El honor no lo recuperas diciendo que eres charnego de repente y que gracias al progreso encima, un concepto súper neoliberal, pero súper neoliberal, porque ¿qué es esto? Que mis padres no han progresado, ¿por qué? Porque no han trabajado, porque no se han esforzado, ¿sabes? Y en relación a esta cuestión del purismo de lo obrerista y de que el capitalismo no solo es una relación económica, sino que es una relación social y que eso influye en cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros, también dentro de la clase trabajadora y también dentro del proletariado. O sea, los comunistas lo que queremos es abolir las clases, que la clase trabajadora tome el poder para poder liberarse de su propia condición de trabajadora, de clase trabajadora. Que a veces también hay todo este mito, ¿no? De que nos perjudica también a muchos artistas a la hora de hacer puestas en escena, ¿no? De que pensamos como en algo muy panfletario, pero al final esto es desconocimiento de la historia. Hay cosas panfletarias y cosas que no son panfletarias, pero no queremos regodearnos en la clase trabajadora. Queremos, obviamente, pues salir de ahí, pero para salir de ahí la única manera que tenemos es volver a tener dignidad, y para volver a tener dignidad nos tenemos que organizar. No es una cosa que se hace así, como todo, como una obra de teatro, como un vídeo, como la organización de una institución, pues lo mismo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juana. Perdón. Sí. Di, rápido. Se me escucha, ¿no? Disculpa. Pues yo Es que están los compañeros que están trabajando y... Bueno, sí. si quieres luego ahora bajando me fumo un cigarro. Pues sí, porque una pregunta bastante curioseta, es más rollo íntimo, ¿vale? Pero la gente se quiere ir a casa. Venga, vos, ¿no? Pero si me la dices ahora te la respondo abajo fumando un cigarro. Vale, muchas gracias. Pues nada, que te conocí hace 2 días gracias a una compañera de Barcelona, he tenido la suerte de que me presentara tu persona. Y la pregunta es si hay algo en este mundo que no te parezca violento. Algo que no me parezca violento. Es una buena pregunta. Algo que no me parece violento. Me lo pienso. Muchas gracias.